Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a descorrer el velo de un tema que, lo sé, los tiene tan cautivados como a mí: la historia, los rumores, las verdades a medias y las puras fantasías que rodean la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, esas dos estrellas fulgurantes que nos deslumbraron en la inolvidable Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Hoy, no solo vamos a revivir la magia de esa química innegable que irradiaban en pantalla. Iremos mucho más allá, profundizando en los rumores que, como reguero de pólvora, encendieron las redes sociales y los corazones de millones de fans. Intentaremos, con la mayor objetividad posible y con la información disponible, reconstruir la verdadera historia, o al menos la interpretación más cercana a la realidad, de lo que realmente existió entre estos dos talentosísimos actores. ¿Fue su conexión meramente profesional, una hábil puesta en escena alimentada por las exigencias del guión y la fascinación de la televisión? O, como muchos anhelamos creer, hubo algo más profundo, una chispa que trascendió las cámaras y los sets de grabación, una conexión que palpitó con vida propia más allá del personaje? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura detectivesca, quiero pedirles algo muy rápido. Si eres nuevo por aquí, si te emocionas con mis vídeos pero siempre olvidas presionar el botón de suscribirse, ahora es el momento perfecto. No te arrepentirás. Este canal está repleto de contenido jugoso, análisis profundos y noticias frescas sobre tus series y actores turcos favoritos, y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Así que con un simple clic, te asegurarás de estar al tanto de todo lo que te interesa. Hecho. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí. Acomódense, preparen sus palomitas, sírvanse su bebida favorita, porque la historia que vamos a desentrañar hoy es tan adictiva como la mejor telenovela. Erkenzikuş fue, sin duda alguna, un fenómeno global. Una serie que trascendió fronteras, conquistó corazones en cada rincón del planeta y catapultó a Demet y Can al estrellato internacional. Y no era para menos. La trama era fresca, original, rebosante de humor inteligente, drama cautivador y una química entre los protagonistas que era, sencillamente, electrizante. Desde el minuto 1, Sanem y Can nos robaron el aliento con sus miradas cargadas de significado, esos momentos de tensión palpable y sus escenas románticas que nos hacían suspirar y soñar despiertos. Era casi imposible no creer que lo que estábamos viendo en la pantalla era real, que entre Demet y Can existía una conexión genuina, algo que iba más allá de la mera interpretación. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en florecer. Los fans, hambrientos de cualquier detalle sobre la vida personal de sus ídolos, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance secreto entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías conspirativas y elaborados montajes que alimentaban la ilusión de un amorío entre Demet y Can. Cada gesto, cada mirada fugaz, cada interacción pública era analizada con lupa, buscando la prueba definitiva que confirmara lo que todos, en el fondo, querían creer: que el amor de Sanem y Can se había extendido más allá del set de grabación. Pero, ¿qué tan ciertos eran todos esos rumores? La verdad, para decepción de muchos, es que nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Demet y Can. Ambos, siempre muy celosos de su intimidad, se limitaron a hablar de una profunda amistad y una admiración mutua. En entrevistas solían destacar la profesionalidad del otro, la facilidad con la que trabajaban en equipo y la buena vibra que reinaba en el set de grabación. Nunca fueron más allá de eso. A pesar de esta discreción, la llama de la esperanza nunca se extinguió entre los fans. Muchos seguían convencidos de que había algo más que amistad entre Demet y Can. Argumentaban la intensidad de sus miradas, la forma en que se rozaban sutilmente, la innegable complicidad que transmitían. Para un gran número de personas, su química era demasiado palpable, demasiado real, para ser simplemente producto de la actuación. Eso no se puede fingir, decían. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve más compleja y ambigua. Después del éxito abrumador de Erkenzikuş, Demet y Can decidieron tomar caminos separados. Él, con espíritu aventurero, se mudó a Italia para explorar nuevas oportunidades profesionales. Ella, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas del país. Esta distancia física, combinada con otros factores que probablemente nunca lleguemos a conocer en su totalidad, hizo que su relación, sea cual fuere, se enfriara paulatinamente. Y aquí es donde las especulaciones más oscuras comenzaron a circular.
Se habló de celos profesionales, de egos inflados que chocaban constantemente, de diferencias irreconciliables que hacían imposible una relación duradera. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos, llegaron incluso a publicar rumores de fuertes discusiones y acaloradas peleas entre ellos. La imagen idílica de la pareja perfecta, que tantos fans habían construido en su mente, comenzó a desmoronarse como un castillo de arena frente a la marea. Lo cierto es que la relación entre Demet y Can se volvió visiblemente tensa y distante. Dejaron de seguirse en las redes sociales, comenzaron a evitar hablar el uno del otro en entrevistas y, en general, parecía que querían dejar atrás esa etapa de sus vidas y pasar página lo antes posible. Para muchos fans, esta fue la prueba definitiva de que algo grave había sucedido entre ellos, de que su relación, fuera la que fuere, había terminado en malos términos. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de este distanciamiento? Pues bien, aquí entramos en el resbaladizo terreno de las suposiciones y las interpretaciones. Es imposible saber con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can. Sin embargo, podemos aventurar algunas hipótesis, basándonos en la información disponible y en el sentido común. Una de las teorías más plausibles es que la implacable presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado negativamente su relación. El hecho de estar constantemente en el punto de mira, de ser juzgados y analizados por cada gesto, cada palabra, cada interacción pública, puede ser increíblemente desgastante para cualquier pareja, y más aún para una que está dando sus primeros pasos. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una relación normal y la constante intromisión de los medios pueden haber sido factores determinantes en su distanciamiento. Otra hipótesis es que simplemente sus caminos se separaron de forma natural. A veces las personas cambian, sus intereses evolucionan, sus prioridades se modifican y lo que antes las unía deja de ser suficiente. Es posible que Demet y Can se dieran cuenta de que tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida, y que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado, buscando su propia felicidad y persiguiendo sus propios sueños. No siempre una relación tiene que terminar en drama y conflicto, a veces, las personas simplemente se dan cuenta de que no son compatibles a largo plazo. También es posible que, como se rumoreó insistentemente, los celos profesionales y las diferencias creativas jugaran un papel importante en su distanciamiento. En el competitivo mundo del espectáculo, la competencia es feroz y es fácil que surjan conflictos entre compañeros de trabajo, especialmente cuando ambos tienen una fuerte ambición y una visión particular de cómo deben hacerse las cosas. Las diferencias de opinión, las disputas por el protagonismo y la envidia por el éxito del otro pueden haber sido factores que contribuyeron a tensar su relación. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Demet y Can, más allá de lo que vimos en Erkentzikuus, fue mucho más compleja y turbulenta de lo que muchos fans imaginaban. No fue un cuento de hadas con final feliz, sino una historia real, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus inevitables decepciones. Una historia que, como muchas otras, no tuvo el final que todos esperábamos. Hoy Demet y Can siguen sus caminos por separado, enfocados en sus respectivas carreras y en su vida personal. Ella está felizmente casada con el reconocido cantante Oğuzhan Koç y continúa cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Él, por su parte, sigue triunfando en Italia, donde se ha convertido en una figura muy popular, y ha encontrado el amor en brazos de la atractiva periodista deportiva Diletta Leotta. Aunque el sueño de verlos juntos en la vida real se haya desvanecido para siempre, el legado de Erkentzikuus permanece intacto. La serie sigue siendo un referente para los fans de las comedias románticas turcas, y la química entre Demet y Can sigue siendo recordada con cariño, nostalgia y una pizca de melancolía. Y es que al final, lo que realmente importa es lo que nos hicieron sentir esos personajes, esa historia que nos atrapó desde el primer momento y nos hizo soñar con un amor verdadero y apasionado. La magia de la televisión reside precisamente en eso, en hacernos creer en lo imposible, en transportarnos a un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfa, donde los obstáculos se superan y donde los finales felices son una realidad. Así que aunque la realidad haya sido diferente, no podemos negar que Demet y Can nos regalaron momentos inolvidables y que su química en Erkentzikuus fue algo realmente especial, algo que trascendió la pantalla y tocó nuestros corazones. Y eso, al final, es lo que cuenta. Es lo que perdura en el tiempo y lo que nos permite seguir disfrutando de la serie una y otra vez, reviviendo la magia de Sanem y Can y soñando con un amor que, aunque no fue real, nos hizo creer en la posibilidad de un romance perfecto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy.
Hemos intentado desentrañar, en la medida de lo posible, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y la verdad es que, como en la vida misma, no hay una respuesta única ni definitiva. Lo que sí sabemos con certeza es que nos regalaron una química increíble en la pantalla y que su historia, real o no, seguirá generando debate, pasión y nostalgia entre sus fans. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Qué les pareció su química en Erkencikus? ¿Creen que algún día podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que lleguemos a más personas que aman las series turcas. Y si todavía no están suscritos, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima.